Bueno, seguimos hablando de la declaratoria del estado de emergencia. El alcalde de Magdalena, Francis Allison, no confía en que el estado de emergencia en diferentes distritos de Lima y Callao pues vaya a funcionar o vaya a solucionar la crisis de las extorsiones. Nuestro compañero Bruno Luyo está con el burgomaestre para conocer, ¿no?, sus impresiones sobre las medidas adoptadas el día de ayer por el gobierno. Bruno. Gracias, Paola, muy buenas tardes. Como bien lo dices, me encontró con el alcalde de Magdalena, el señor Francis Allison, quien a él no le parece esta medida que se haya tomado, ¿no?, del estado de emergencia solamente en algunos distritos. Buenas tardes. Hola, Paola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. A ver, desde el primer estado de emergencia que ha declarado ese gobierno, fuimos muy claros que no iba a funcionar. Dijimos claramente lo que está escrito en todos los libros de la materia. Baja la incidencia delictiva momentáneamente y luego vuelve a subir, pero cuando baja es porque se ha producido lo que conocemos como efecto globo. Se traslada la delincuencia a otros lugares y la labor del Estado no es proteger a los de aquí, sino a todos los peruanos a la misma vez. Hagamos un ejemplo como estamos hablando off the record, ¿no? Por ejemplo, en un microbús. Ya, solamente para acabar lo otro. La prueba de que los estados de emergencia no han servido es que nuevamente han tenido que declarar el estado de emergencia en San Juan del Lurigancho, en San Martín de Porres, porque no han servido los anteriores. Primero, peor aún un estado de emergencia que si tiene como objetivo proteger al conductor de una empresa o de las empresas de transporte público, ¿cuál es la lógica que solamente se haya dado o declarado el estado de emergencia solamente en sectores? Lo explico. La empresa, la Roma 1, donde han asesinado ya a conductores de la empresa, pasa también por Magdalena y pasa por muchos distritos en los cuales no se ha declarado la emergencia. Es decir, el sicario lo que va a hacer, si quiere asesinar a un conductor de esta empresa, lo que va a hacer muy fácil, va a seguirlo hasta que salga de uno de los lugares donde hay emergencia. Entonces, no encontramos la lógica ni sentido a una medida nuevamente que sabemos que no va a funcionar y nuevamente mal hecho, porque el estado de emergencia debe hacerse previa labor de inteligencia. Entonces, como en el estado de emergencia levantamos la inviolabilidad de domicilio, por ejemplo, ya sabemos antes de la declaración que en la casa de enfrente se esconden granadas de guerra que usan los extorsionadores. Entonces, se declara y entramos sin mandato judicial. Lamentablemente, una vez más, es un estado de emergencia reactivo, en base a las protestas de la gente. Hablando de protestas, quiero rechazar públicamente lo que dijo el ministro Morgan Quero ayer. Quiero decirle a él que es una vergüenza que diga que no le hace juego a los paros. Señor ministro de Educación, lea la Constitución y aprenda que la protesta pacífica, que es la que han hecho los conductores de transporte público, es un derecho constitucional que usted debe respetar y que el derecho a la vida también, y que ellos tienen todo el derecho del mundo de protestar y exigir que el Estado proteja sus vidas, porque ni más ni menos el artículo 1 de la Constitución dice que la defensa de la persona humana es el fin supremo del Estado. Entonces, dejémonos de matonerías y protejamos a los ciudadanos sus vidas y protejámoslos también cuando marchan y protestan. Bruno. Porque la marcha esta ha sido por sus vidas y el Estado tiene la obligación de protegerlos. Sí, Paola, dime. ¿Qué más recomienda el alcalde Francis Allison? Porque, por ejemplo, la policía captura a un sicario, pero la banda criminal al día siguiente ya tiene a otro sicario, le pagan 20, 30 soles para que asesine o para que extorsione a un conductor o cobrador de bus. O sea, son bandas criminales que tienen a tantas personas trabajando para estas organizaciones. Sí. Traslado la pregunta, es por ejemplo si atrapan a una banda, no de extorsionadores, pero ellos tienen brazos articulados, es decir, son muchas personas que conforman ese tipo de bandas y también van a seguir cobrando y extorsionando a la demás gente. Sí, Paola, por eso es súper importante y positivo de las medidas que el gobierno anunció ayer, y hay que aplaudirlo, lo que venimos reclamando todo el mundo además. El fortalecimiento de la investigación y la inteligencia policial. Así como destruimos en su momento a Sendero Luminoso
y al MRTA con el grupo GEIN, hoy nuevamente nos enfrentamos al crimen organizado nacional y transnacional, ¿no es cierto? Los extorsionadores, como bien dices, Paola, pertenecen a una organización criminal. Ya pasa uno y otro lo reemplaza de manera inmediata. Por eso justamente lo fundamental acá es la inteligencia y la investigación criminal. Por eso sí aplaudimos la creación del grupo GORE, el fortalecimiento de ¿qué? De la DIVISE, que es la División de Investigación de ¿qué? De lo que es extorsión y secuestro, que es parte de la IRINCRI. Eso lo aplaudimos. ¿Qué más aplaudimos de los anuncios de ayer? La decisión de que todo extorsionador, todos vayan a Chayapalca. Ahí serán castigados como ellos merecen, claramente lo digo, donde hace frío, donde las condiciones son muy malas para la vida humana, pero además algo más importante que el propio castigo. En Chayapalca la comunicación es muy complicada. Entendamos que no solamente el maleante que está preso sigue delinquiendo, y especialmente los extorsionadores, extorsionando desde el penal, vía telefónica, que ahí hay mala comunicación, sino que también siguen delinquiendo con lo que se llama fajas de transmisión. Bruno. Estos maleantes le dicen a su visita, lleve esta información a tal persona. En Chayapalca la visita es casi nula, también por la distancia para llegar. Más de un día para llegar y otro día para volver. Ok, Paola, sí. Para cerrar, en 20 segundos, que responda por favor el alcalde. ¿Qué opina de la salida de las Fuerzas Armadas? En 20 segundos, me dice, por el tiempo. ¿Qué opina de la salida de las Fuerzas Armadas? Que es positiva porque todo lo que hagamos para destruir la delincuencia en ese momento, que es nuestro enemigo común, es positivo. Ellos no pueden reemplazar a la policía, pero no podemos negar, Paola, que disuasivamente hablando, el maleante le tiene mucho temor a la Fuerza Armada, ¿no? Eso es cierto. No reemplaza a la policía, pero repito, disuasivamente hablando, es importante. Muchísimas gracias. Fue el alcalde de Magdalena, el señor Francis Allison, quien ha criticado pues algunos puntos que se han dado a conocer por parte del Ejecutivo. Inclusive en enero de este año la misma presidenta de la República, Dina Boluarte, pues afirmó de que el estado de emergencia pues había sido un fracaso. Adelante contigo, Paola, en estudios. Gracias.